México hace un contundente llamado para prevenir las transferencias internacionales ilícitas de armas, el desvío del comercio y el tráfico transfronterizo. Pide la colaboración de los sectores público y privado para acabar con el tráfico de las armas pequeñas que causan alrededor de 500 muertos diarios y más de 2,000 heridos en el mundo, en particular en América Latina, donde la violencia y las muertes por armas de fuego son aún mayores que las observadas en varias de las zonas en las que se reconoce un conflicto armado. Son fragmentos del discurso pronunciado hace unos minutos por el canciller Marcelo Ebrard ante el Consejo de Seguridad de la ONU en Nueva York. En él denunció igualmente que hay fabricantes de armas que siguen priorizando su beneficio económico, pese a que sus productos son traficados y utilizados en actividades ilícitas en contra de la población civil y autoridades en nuestro país. México ostenta actualmente la presidencia temporal del Consejo de Seguridad de la ONU durante este mes de noviembre. ¿Qué tal? Qué bueno que están con nosotros en el noticiero más veloz del planeta. 10 a las 2, información a ritmo digital. La 1. Luego del affair boda de Santiago Nieto Castillo, sigue la polémica por la designación de Pablo Gómez al frente de la poderosa Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda. Pablo es un histórico del 68 y un reconocido legislador y dirigente partidista de izquierda. Esta es mi conversación con él. ¿Con qué actitud asumes este encargo, este nuevo reto en tu trayectoria política y social? Te agradezco la entrevista y te saludo con el mismo gusto de siempre. Gracias. Mira, nuestro país hemos tenido un fenómeno que yo denomino el Estado corrupto. No es como la corrupción que hay en muchos otros países, que es endémica, que va, viene, de repente ahí se descubren cosas, hay sensacionalismo, hay expectación, etcétera, etcétera. No, en México no tenemos ese problema. En México tenemos otro. Durante décadas, el sistema de gobierno incorporó a la corrupción como uno de sus elementos centrales, básicos, a través de los cuales es como se gobierna. Entonces el Estado corrupto se está ensanchando todo el tiempo, porque va incorporando a más y más gente y tocando todos los escenarios, instituciones públicas, sindicatos, ejidos, empresas, asociaciones de empresarios, de intelectuales, de todo, medios de comunicación, etcétera, etcétera, etcétera. En ese sentido, pues no tiene ningún límite, no tiene ningún contorno, es todo, o mejor dicho, todo es su campo de acción. Nosotros tenemos que derrotar al Estado corrupto. Ese es el propósito de la Cuarta T. Continúa el drama de los migrantes y su paso por México. Este fin de semana el Instituto Nacional de Migración descubrió a 600 migrantes que viajaban hacinados en 2 cajas de tráiler en Acayucan, Veracruz. Se trata de 145 mujeres y 455 hombres de 12 países. Guatemala, Honduras, Nicaragua, Cuba, El Salvador, Venezuela, Bangladesh, al otro lado del mundo, Ecuador, Ghana, India, República Dominicana y Camerún. En un comunicado, las autoridades mexicanas informaron que se realizó el procedimiento administrativo migratorio y se notificó a las instancias de protección a la infancia para el caso de menores de edad que viajan solos. En tanto, en Tabasco, el Instituto Nacional de Migración, con apoyo de la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional, identificaron a 36 migrantes que viajaban dentro de una ambulancia. Esto ocurrió en el punto de control migratorio La Venta, donde se solicitó el alto de una ambulancia de unidad de cuidados intensivos sin placas de circulación
a fin de realizar una revisión de rutina y se encontró que el conductor del vehículo iba sin uniforme de paramédico. ¿Y qué tal? Que al abrir la puerta lateral de la unidad descendieron 36 indocumentados centroamericanos originarios de Honduras, Guatemala y Nicaragua. El chofer y el vehículo fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República en el municipio de Cárdenas, Tabasco, mientras que las personas en el vehículo comenzaron el proceso administrativo migratorio. La 3. La doctora Eunice Rendón es coordinadora de Agenda Migrante y una formidable luchadora por los derechos humanos. Hace unos días, el New York Circle Refugees International le entregó muy merecidamente su premio anual por servicio excepcional, compromiso y liderazgo, un reconocimiento que este círculo de refugiados internacionales otorga, por cierto, en un momento crítico de la problemática de miles de migrantes centroamericanos y haitianos en nuestras fronteras sur y norte. Con la doctora Eunice Rendón hablé esta misma mañana. Estamos viendo escenas verdaderamente terribles de la desesperación de los migrantes. Ahí van hacinados en un transporte de carga y bueno, los reportes que estamos teniendo, estos recientes hallazgos de 300 de ellos en unas condiciones inhumanas en tráilers, el que acabamos de escuchar en el caso de una ambulancia también atiborrada de migrantes. ¿Es casualidad o causalidad que este reconocimiento te lo den en momentos tan críticos en materia de migración, tanto en la frontera sur como en la norte, Eunice? Pues mira, creo que efectivamente el tema migratorio está cada vez más presente. Digo, es un tema histórico mundial que ahí ha estado, pero que este año particularmente hemos visto con mucha relevancia, es decir, como mencionabas, en la frontera sur, con caravanas tras caravanas saliendo de esta frontera, en la frontera norte, con también una concentración importante de migrantes derivados de políticas y decisiones migratorias en Estados Unidos, y bueno, a la par, además, en estos momentos, bueno, en esta semana, sucediendo el encuentro entre los tres presidentes, ¿no?, donde el tema migratorio, de nuevo, bueno, tuvo un lugar importante, justo por todo esto que mencionamos, por esta concentración. Ha habido un repunte en el flujo migratorio durante este último año, tras un año pandémico, ¿no? Los resultados que vemos es pues este repunte migratorio, incluso de mexicanos, ¿no? Que este año, como estamos viendo y según las cifras que ya se han estado publicando particularmente de las autoridades estadounidenses, bueno, pues es el año de mayor migración mexicana y de la última década, ¿no? Lo cual no veíamos ya pues hace 10 años. La 4. El sábado 20 de noviembre se conmemoraron 111 años del inicio de la Revolución Mexicana, fecha que se recordó con un desfile militar encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. En su discurso destacó que la cuarta transformación está haciendo realidad el ideal democrático con el que nació la Revolución Maderista de 1910. Por eso son interesantes y fecundos los tiempos que vivimos. La cuarta transformación que estamos llevando a cabo desde abajo y entre todos no solo está haciendo realidad el sueño de justicia de nuestro pueblo, sino también el ideal democrático con el que nació la Revolución Maderista de 1910. Ahora no se impone nada, se manda obedeciendo, se respeta la Constitución, hay legalidad y democracia, se garantizan las libertades y el derecho a disentir, hay transparencia plena y derecho a la información, no se censura a nadie, no se violan los derechos humanos, el gobierno no reprime al pueblo y no se organizan fraudes electorales desde el Poder Federal. En el mismo acto habló el general Luis Crescencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional,
quien señaló que las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional tienen clara su subordinación al poder civil, por lo que no contemplan aspiraciones políticas. Porque las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional tenemos claro que la subordinación al poder civil es norma, responsabilidad y convicción, debido a que la profesión militar jamás contempla aspiraciones políticas. Su esencia es otra y se puede apreciar en las acciones que realizan las tropas a lo largo y ancho de la República Mexicana. La 5. El presidente López Obrador afirmó que la 9ª reunión trilateral México-Estados Unidos-Canadá fue un encuentro progresista por sus coincidencias. En su mañanera de hoy, lunes, dijo lo siguiente. Bueno, fue una muy buena visita a Washington, un encuentro con el primer ministro Trudeau, con el presidente Biden. Hubieron muchas coincidencias, diría que ningún problema, ninguna diferencia de fondo. Yo llegué a decirles que era como una conferencia, un encuentro progresista. Usé el término cumbre progresista por las coincidencias. Adelantó que el año próximo se celebrará en México el 10º encuentro trilateral. López Obrador dijo también que el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, fue incluido en la delegación que viajó a Estados Unidos como un reconocimiento por su trabajo ante la pandemia. O sea, lo llevaron así nada más porque se lo merece y quería conocer Washington, no sé. Y el presidente, por cierto, desmintió los rumores de la renuncia del doctor Jorge Alcocer a la Secretaría de Salud. Pues sí, pues cómo no iba a estar sentido el hombre. Se llevaron a quien en teoría es su subsecretario y no lo invitaron a él. Por último, el presidente López Obrador refrendó su posición en favor de la elección de candidatos con base en encuestas, incluida la elección presidencial de 2024, y destacó que no habrá tapados, por lo que él no se va a meter para nada. Ahí le hablan a la vecina. Y no va a designar a su sucesor. Las 6. En las 24 horas recientes se han registrado 1.225 casos nuevos de COVID para un acumulado de 3.863.000 infectados. También se informó que murieron 99 personas más para un total de 292.471 desde que inició la pandemia, aunque cifras, lo hemos dicho en repetidas ocasiones, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, consideran que podrían haberse registrado hasta el momento más de 400.000 muertes a causa del COVID, sin que haya sido plenamente comprobada esta cifra, que según los expertos puede ser mucho mayor, porque qué casualidad que de un año a otro hubo muchísimos más muertos. ¿A qué se pueden atribuir? Pues al COVID. Por otra parte, las autoridades de salud informan que la curva de contagios en México descendió, según el informe oficial, insisto, 17%, y que han sido aplicadas más de 130 millones de vacunas en todo el territorio. En total, casi 76 millones de mexicanos cuentan al menos con una dosis de la vacuna y poco más de 64 millones tienen ya el esquema completo de 2 vacunas. Les recomendamos, por favor, continuar con las medidas como el uso del cubrebocas, la sana distancia y lavado continuo de manos. Y es que el secretario de Salud, don Jorge Alcocer, reconoció que hay indicios leves. Sí, yo también tenía una prima que estaba
un poquito embarazada, que hay indicios leves de la cuarta ola que pudieran agudizarse entre diciembre y enero. Las 7. Tras los artículos y entrevistas que le han realizado medios internacionales uno tras otro, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum asegura que no, que para nada pueden considerarse actos de pre-campaña rumbo al 2024. Las entrevistas con la jefa Sheinbaum han aparecido en el diario británico The Economist, la BBC de Londres y en el diario español El País Semanal. Agregó además de que no pagaría nunca por estas publicaciones, a pesar de que sean medios de alcance internacional. No, para nada. Son entrevistas que nos han estado solicitando, no es que nosotros las hayamos buscado. En The Economist decía, mucho tiempo me habían solicitado el artículo, finalmente tuve tiempo de escribirlo y se publicó. La BBC estuvo en México y entrevistó a mucha gente, entre otras pues fui alguna de las que se entrevistó, y en el caso del País también nos habían estado buscando y finalmente, como vienen además los 3 años que se cumplen del gobierno de la ciudad, pues decidimos aceptar esta entrevista, ¿no? Pero no tiene nada que ver con otra cosa, sino sencillamente pues con comunicar lo que estamos haciendo en el gobierno de la ciudad. Entonces, ¿no hubo alguna pues, especie de pago por algún No, absolutamente nada. Jamás haríamos eso, de pagar por una publicación de ese tipo, ni mucho menos. La 8. Ante el aumento de la inseguridad en la alcaldía Azcapotzalco, el gobierno de la Ciudad de México anunció que siempre sí, habían dicho que no se iba a militarizar, pero siempre sí, se instala un cuartel de la Guardia Nacional. La jefa de gobierno encabezó este domingo la instalación del Gabinete de Seguridad en esa alcaldía y dijo que la próxima semana iniciará operaciones la Guardia en las zonas consideradas más peligrosas de Azcapotzalco. Apuntó Sheinbaum que la Guardia Nacional trabajará en coordinación con las autoridades de la alcaldía, Secretaría de Seguridad, Fiscalía General de Justicia y Secretaría de la Defensa. En Azcapotzalco, en el mes de noviembre, aumentó un 158% el delito de robo a repartidores y subió 100% el robo a pasajeros. La 9, el futuro de Chile está en vilo. El ultraderechista pinochetista José Antonio Kast, del Frente Nacional Cristiano, ganó la primera vuelta en las elecciones presidenciales en Chile, pero no estuvo fácil. Con el 94% de las mesas escrutadas, Kast obtuvo 27.9% de los votos, seguido muy de cerca por el izquierdista hasta el otro extremo, Gabriel Boric, del partido Apruebo Dignidad, con 25.67%, menos de 2 puntos de diferencia. En la segunda vuelta a realizarse el 19 de diciembre, se enfrentarán 2 alianzas, 2 visiones, 2 programas de gobierno con diferente y muy, yo diría, muy confrontada visión de lo que debe ser este país. Por un lado, el Frente Social Cristiano, integrado por los partidos republicano y conservador cristiano de Kast, los ultraconservadores, pues, y por el otro, el Pacto Apruebo Dignidad, integrado por el Frente Amplio y el Partido Comunista de Chile. En sus primeras declaraciones, Kast dijo que la lucha es entre libertad y comunismo. En tanto, Boric hizo un llamado a todo el pueblo chileno, a las coaliciones derrotadas, incluido al tercer lugar, Franco Parisi, que no vive en Chile, sino en Alabama, en los Estados Unidos, a unir fuerzas y llamar a la calma y evitar el avance de la ultraderecha en el país sudamericano. La 10. ¿Se imaginan una orquesta musical de 12,000 integrantes tocando simultáneamente? Bueno, pues Venezuela lo logró. Por cierto, hoy es día de Santa Cecilia, patrona de los músicos desde 1584, razón por la que se nombró Plaza Santa Cecilia, el recinto más importante de los mariachis en nuestro país, también conocida como Plaza Garibaldi. ¿Se puede oír? Sí, un poquito. Vamos a oír esto.
vamos a decir que estamos escuchando. Son 12,000 músicos reunidos en la explanada de la Academia Militar del Fuerte Tiuna en Caracas, que están interpretando de manera simultánea la marcha eslava del compositor ruso Piotr Ilich Tchaikovsky, mérito que consiguió superar al récord alcanzado por Rusia anteriormente en 2019 con 8,000 músicos. Quiero contarles que ahora se estableció pues un nuevo récord Guinness. Ha sido logrado por las orquestas infantiles y juveniles de Venezuela, al convertirse así en la orquesta más grande de toda la historia. Dirigida por Andrés David Ascanio, esta actuación fue dedicada al maestro José Antonio Abreu, fundador del Sistema de Orquestas y Coros Infantiles y Juveniles de Venezuela. Sí, hay muchas críticas a Chávez, pero uno de los logros pues es este. El propósito de esta orquesta ha sido el de acercar a los niños y jóvenes a la música, lo que ahora se ve recompensado con este récord, el cual tuvo que cubrir ciertos requisitos de Guinness. Todos los miembros tenían que ser músicos expertos, o sea, ya graduados y dirigidos por un director de orquesta experimentado. No podían llegar ahí a ver qué tal salía, no. Además, cada participante debía tocar su propio instrumento en todo momento, y este no podía ser compartido por 2 o más músicos. Y la pieza a interpretar debía tener una duración mínima de 5 minutos. Méndez, el director de la orquesta, destacó que el récord fue posible gracias a la ahínco, tesón, disciplina y trabajo de todo el equipo, y aseguró que es una hazaña de todo el país y no solo de los músicos que participaron. Vean ustedes qué impresionantes escenas. Bueno, y baste recordar que de esta orquesta surgió uno de los directores más importantes a nivel mundial. En su momento fue considerado un niño prodigio y después un auténtico rock star. El joven maestro Gustavo Dudamel ahora ya está ruco, ya de tener como unos 28, 30 años tal vez. Es director de la Ópera de París, de la Filarmónica de Los Ángeles y de la Orquesta Simón Bolívar. Nada más y nada menos. Nos podemos regresar un poquito a ver si oímos otro pelín de la orquesta o no, o vemos ya el festejo de todos los chavitos, que también es muy emocionante, la verdad, todos los niños y adolescentes festejando ahí. Hermosísimo, así muy musicales y muy gozosos. Llegamos al final del día de hoy, pero recuerden que tenemos una cita de lunes a viernes en 10 a las 2 y en todo momento con nuestros contenidos completitos en nuestras redes sociales y por supuesto aquí en nuestra página rochainforma.com. Hasta entonces, hasta siempre.